Para la señora Keiko Fujimori Iguchi. Doctor, ¿cómo está? Don Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por la visita. A usted por su invitación. Bueno, a ver, ¿ha fundamentado bien el juez Zúñiga la resolución que establece la prisión preventiva? Luego de 11 audiencias, tenemos una decisión donde en el auto el juez Víctor Zúñiga Urday, desde mi punto de vista, fundamenta de manera rigurosa, escrupulosa y seria los fundamentos de su decisión, valga la redundancia. Entonces, ¿sí hay justificaciones, sí hay argumentos para una prisión preventiva a Keiko Fujimori? Me parece que el juez ha razonado los elementos, los componentes fundamentales que hacen legítima una medida de coerción personal de esta gravedad, prisión preventiva. En primer lugar, un juicio de probabilidad acerca de la comisión de un grave delito y de la probable vinculación de la persona que está sometida a proceso con ese grave delito. Estamos hablando de los elementos de convicción. Estamos hablando de los elementos de convicción que sustentan esos componentes. El segundo componente está establecido en el ordenamiento procesal penal referente al mínimo de la pena, que es de 4 años en adelante. Y el tercero es el concepto de peligro procesal, que en el Perú tiene dos subcomponentes, ¿no? El peligro de fuga y el peligro de obstrucción, obstaculización de la justicia. A ver, ¿en qué se sustenta, a su criterio, doctor Maldonado, de manera correcta, el aspecto vinculado con el peligro procesal y básicamente la obstrucción a la justicia? Porque el juez cita, ¿no?, en su resolución parte de los testimonios de personas que fueron consignadas como aportantes. Bueno, ellos mismos lo desmienten y esto, al criterio del magistrado, señala pues de que se ha intentado cambiar la versión de ellos para ocultar el origen, ¿no?, posiblemente ilícito del dinero. La norma procesal penal establece claramente los criterios. No son criterios cerrados, pero son criterios que sirven para una interpretación como la que el juez Zúñiga Urday ha realizado. Y encontramos, en efecto, en sus más de 300 argumentos, 300 razonamientos sobre elementos de convicción, encontramos que estos supuestos, por ejemplo, la presión, la inducción, la destrucción de pruebas, incluso presión a testigos, se manifiesta. Uno de los más grotescos es esta actuación donde se devela pues que uno de los abogados de la organización investigada, como presunta organización criminal, habría intentado pues intimidar a uno de los testigos. Y yo creo que esto en los comentarios ha sido reducido, ha sido estigmatizado, pero en realidad está muy bien descrita en la exposición que hace el juez. Uno puede razonablemente colegir que en efecto esto no fue de ninguna manera un encuentro casual ni coincidente, sino que allí había una maniobra para intervenir este testigo e intimidarlo. ¿Y usted cree que hay argumentos para un peligro de fuga? O sea, Keiko Fujimori se ha presentado en todas las audiencias, no ha salido del país, siempre ha estado asistiendo cuando el juez o el fiscal ha citado. Ese es el argumento también de defensa de parte justamente de su abogada, entre otros aspectos. Sí. Entonces, ¿se justifica decir que hay peligro de fuga? Sí, el peligro de fuga también ha sido analizado por el juez. Pero no en un sentido de peligro abstracto, sino de peligro concreto. Porque si vemos, si nos limitamos a un análisis sobre un concepto de peligro abstracto, en efecto, hay que reconocer que la señora Keiko Fujimori, a diferencia de otras personas vinculadas a este caso de mega corrupción, como lo sabemos, no se ha intentado asilar en ningún país, ni ha fugado a otro país, ni se ha suicidado. Entonces la señora, en efecto, está presente y tan es cierto que la señora, al finalizar, cuando va a ver el decurso de la audiencia, lanza este video que todos hemos escuchado y luego se aproxima físicamente a la audiencia. Se lo pregunto. Sin embargo, el análisis va más allá, va al peligro concreto y el juez hace un análisis pormenorizado de los criterios que le establece también la norma procesal penal. Y lo digo esto para subrayar que no se trata de una decisión arbitraria. Puede ser opinable, pero en todo caso, de cara también al argumento que se ha expuesto por parte de la defensa de la señora Fujimori y de simpatizantes de ese sector, en el sentido de acudir a organismos internacionales. Tendría que demostrarse arbitrariedad y manifiesta ilegalidad.
Y lo que yo veo a pocas horas de haberse producido esta decisión judicial es una decisión razonada, fundamentada, expuesta por un órgano independiente, no digitada desde el Servicio de Inteligencia Nacional. Pero permíteme insistir, doctor. ¿Cómo no? El concepto de peligro de fuga abstracto lo utilizó ayer el juez. Y sobre ese argumento, sobre ese concepto, se ha basado las críticas de quienes obviamente apoyan a Keiko Fujimori. ¿Cómo es posible que se establezca un criterio abstracto para el peligro de fuga? O sea, usted dice que hay, diríamos, un aspecto concreto. Hay un desarrollo. ¿En qué se basa en concreto ese peligro de fuga? Hay un desarrollo que hace el juez partiendo de los presupuestos del peligro abstracto, y el juez hace una valoración del concepto de arraigo, hace una valoración del domicilio, hace una valoración de otros elementos que también, al igual que en el peligro de obstrucción de la justicia, no son cláusulas cerradas, sino abiertas, unos criterios, pueden haber más. Entonces, hace una valoración de cada uno de estos puntos para sostener, por ejemplo, en lo correspondiente al arraigo y al domicilio, que no es un arraigo de calidad y que no es un domicilio de calidad, en el sentido de que la pena a imponerse podría razonablemente plantear que, en efecto, en una situación determinada la señora podría fugar. Ahora, también es importante decir esto. Hemos escuchado antes de esta intervención personas manifestando, opinando, diciendo que esto es un exceso, etcétera, etcétera. Mire, acá hay que andar con cuidado, y el cuidado es el siguiente. En una relación de esta naturaleza, una relación procesal, hay una relación jurídico-procesal exclusiva y excluyente. Lo que quiero decir es lo siguiente, que aún, en mi opinión, la que le estoy dando yo a usted, debo ser yo muy cauteloso, porque quienes conocen los aspectos específicos del caso que se ha decidido ayer en prisión preventiva son la Fiscalía y es la abogada, es la defensa de la señora Fujimori y, por supuesto, el juez. Entonces, lo que yo observo es que en esa decisión última del juez, donde ha escuchado por más de 11 audiencias a la Fiscalía y a la defensa, en esa audiencia el juez ha elaborado unos argumentos que le permiten colegir que también hay peligro de fuga. Cabe anotar también que, en ese sentido, el 3 de enero del año pasado, la Segunda Sala Penal Nacional, cuando vio la apelación respecto de la decisión del juez Concepción Carguancho, no compartió el criterio del juez Carguancho en el sentido de peligro de fuga. Sostuvo que solo había peligro de obstrucción de la justicia. Claro. Entonces, este es un poco el escenario de valoración, digamos. Ok, otro argumento, hemos escuchado a la abogada. No hay evidencias, no hay pruebas concretas, tangibles, de la comisión del delito, del lavado de activos, de la receptación de dinero, de la participación de Keiko Fujimori en reuniones cara a cara con Jorge Barata, con Marcelo Odebrecht, en fin. En este proceso, o en este caso, cuando se solicita la prisión preventiva, ¿es necesaria la presentación de pruebas tangibles, o sea, pruebas concretas, o es que esto va en el tema ya del juicio propiamente dicho, el tema de fondo? En cuanto al lavado de activos, el estándar que ha determinado debe ser exigido, ha sido determinado, por la Corte Suprema del Perú en el acuerdo plenario sobre el lavado de activos. El estándar es el estándar de sospecha grave. Ya. Y también un conocimiento, una suerte de dolo eventual, un conocimiento presunto de que estos fondos tenían procedencia ilícita. Y esto ha sido desarrollado en instancias previas. Es decir, acá viene una persona y entrega $1.200.000. Ajá. Ese dinero es muchas veces fraccionado, pero sobre todo es encubierto. O sea, es un acto de colocación y luego de transformación. ¿A través de qué forma? A través de un complejo sistema. Un complejo sistema que involucra la participación de más de 100 personas bajo la modalidad de pitufeo. Y lo que se advierte, además de que hay una suma importante de dinero, y por supuesto está el argumento que en el año 2010, ¿cómo se iba a saber que ese dinero procedía tenía procedencia ilícita? Más allá de eso, entonces, ¿por qué se recurre a este procedimiento clandestino, complejo, para disfrazar ese dinero y depositarlo o darle un curso que hasta ahora no se conoce con detalle? Así es. Doctor, otro tema de polémica. ¿La resolución o sentencia del Tribunal Constitucional sobre el habeas corpus que presentó Keiko Fujimori era vinculante para este caso o no? Mire, hay dos criterios para valorar esa decisión del Tribunal Constitucional. Uno, si constituye precedente vinculante, y dos, si constituye jurisprudencia vinculante. Lamentablemente, de acuerdo con el Código Procesal Constitucional,
no constituye precedente vinculante porque no tuvo el número de votos para constituir un precedente vinculante. Ya. Pero más allá de eso, en cuanto a jurisprudencia vinculante, lamentablemente decía que por la calidad de la decisión, la pobreza de esa decisión, la forma como hoy día se le conoce y ha sido cuestionada. ¿Habla usted del habeas corpus? Hablo de la decisión de 4 magistrados del Tribunal Constitucional en el habeas corpus. Okay. Esa decisión no puede constituir jurisprudencia. Ha sido objeto de crítica por parte de los juristas más importantes, no solo del país, sino fuera del país. Entraron a valorar elementos que solo podía valorar la justicia penal. Entraron a valorar pruebas, cuando lo que tenían que hacer era ver si en efecto había una situación que en el fondo era una violación de un derecho fundamental, esto es, la violación de un derecho humano, una suerte no solo de control de constitucionalidad, sino de control de convencionalidad. Lo que hicieron fue al final producir una decisión sumamente débil, cuestionable y cuestionada, que no alcanza, por tanto, a tener esas calidades como para ser respetada por otros órganos jurisdiccionales como el Poder Judicial. Una última consulta, doctor. El tiempo establecido para la prisión preventiva, 15 meses, ¿le parece usted que es un plazo razonable? Bueno, el juez ha demostrado en toda su fundamentación que es un plazo proporcional, razonable y necesario, pero ha establecido parámetros muy precisos. Sí. 2 meses para que el equipo especial del Ministerio Público termine la investigación preparatoria, 4 meses para la fase intermedia o de control de la acusación y 8 meses para la parte que sería el juicio oral. De tal manera que tampoco es un cheque en blanco para la Fiscalía. La Fiscalía tiene que ajustarse a esos plazos necesariamente. ¿Le parece a usted que hay ensañamiento contra Keiko Fujimori desde el punto de vista judicial? Mire, lo que yo veo es un órgano jurisdiccional actuando de manera independiente. Y en el corto tiempo... ¿Habla del Poder Judicial? Hablo del Poder Judicial, por supuesto. Un órgano del Poder Judicial que ha actuado de manera técnica e independiente. Y en el caso del Ministerio Público y el equipo de investigación Lavallato... Yo creo, fíjese, que allí la defensa nunca pensó que el equipo especial Lavallato iba a hacer lo que hizo. Es decir... Pensó que ante la decisión del Tribunal Constitucional del 25 de noviembre pasado, hecha pública el 28 de noviembre, se iban a quedar tranquilos. Nunca valoraron, desde mi punto de vista, que el equipo especial iba a tener esa reacción. Y esta reacción no es criticable, todo lo contrario. Es loable y es un ejemplo de cómo debe actuar un fiscal. Un fiscal es el titular de la acción penal pública, no es el abogado defensor, ni está para complacer al abogado defensor. ¿No hay una obsesión, cree usted, del fiscal José Domingo Pérez con relación al caso Keiko Fujimori, como ella misma lo ha denunciado y también su abogada? Yo lo que puedo juzgar es el comportamiento procesal. Los temas psicológicos, como verás, son muy difíciles de juzgarlos. Pero en cuanto al comportamiento procesal, lo que yo veo es que en un contexto institucional donde usualmente los fiscales lamentablemente tienen actuaciones muchas veces mediocres y muchas veces de conciliación con la defensa en varios casos. Yo veo un Ministerio Público que está convirtiéndose en un ejemplo. Tan cierto es esto que si comparamos la actuación del Ministerio Público peruano en comparación con otros ministerios públicos en otros países donde Odebrecht ha golpeado, este es el equipo que más ha avanzado. Más que República Dominicana, más que Colombia, más que Venezuela, más que Panamá, etcétera. ¿Usted cree que no hay demora de parte del equipo Lavallato en la investigación y la presentación, obviamente, de la acusación? Mire, esta pregunta es muy válida, pero para responderla hay que juzgar el comportamiento institucional completo. Y antes de que entrara el equipo Lavallato, antes sí hubo no solo demora, sino obstrucción sospechosa de parte de varios fiscales y de varios jueces que quisieron que este caso terminase, incluyendo actuaciones sospechosas que han sido develadas del propio exfiscal de la Nación y un propio magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que vemos acá es que felizmente, afortunadamente, a diferencia de el Poder Judicial que era controlado desde el Servicio de Inteligencia en la época del régimen de Fujimori y por el propio presidente Fujimori, hoy tenemos un Poder Judicial independiente, autónomo y digno, que está dando ejemplo para el país. Muy bien. Doctor, le agradezco mucho por su visita. Placer. Ha sido usted muy amable. Muy amable. El doctor Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, estuvo con nosotros. Nos vamos a la pausa, luego conversaremos con Luis Galarreta, miembro de Fuerza Popular, quien ya está en los estudios de RPP. No se vaya.